Buenos días compañeros, profesor, nosotros somos el equipo 8 y vamos a dar al tema a explicar el de sujetos individuales en el derecho laboral. Como pequeña introducción, daremos a entender la relación laboral de dichos sujetos. A continuación, mi compañera Fátima dará a explicar el primer tema. Hablaré de los antecedentes del trabajador y en el neolítico la tarea principal del hombre para existir era la recolección y se puede decir que fue de los primeros trabajos en la historia de la humanidad y surgió la primera organización social del trabajo. Como concepto de trabajador tenemos que para la RAE es una persona que realiza una labor socialmente útil. Para la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 8, dice que es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Compañera, ¿nos podrías explicar los derechos actuales del trabajador? Sí, tenemos la prima dominical, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, un día de descanso, salario mínimo y seguridad social. A continuación, mi compañera Samantha dará las obligaciones del trabajador. Según el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, nos menciona las obligaciones del trabajador. Les voy a mencionar solo algunas obligaciones, las más importantes, porque es un poco extenso. La primera es cumplir con las disposiciones normativas que le son aplicables. La segunda es desempeñar el servicio bajo la dirección de su patrón o un representante, que estarán en todo momento bajo un mando de subordinación. La siguiente es ejecutar el trabajo con la intensidad, esmero y cuidado apropiados, así como elegir un tiempo, modo y lugar para realizar esa prestación. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza mayor de las condiciones por las cuales no pueda cumplir con su trabajo. La siguiente es restituir al patrón los materiales no usados, así mismo como cuidar la herramienta o material que le fue proporcionado y conservarlo en buen estado, no siendo responsable del deterioro que gaste normalmente por su uso habitual y ni por el que sea causado en caso fortuito o fuerza mayor. Bien, ahora hablaremos sobre la figura jurídica del trabajador de confianza, quien este surge por la necesidad del patrón para tener trabajadores en puestos estratégicos. Este tipo de empleados no eran sujetos a afiliarse a sindicatos, por lo que se podrían contratar de manera libre para que estos estuvieran en relación con el patrón dentro de esta misma empresa. Esta figura nace a raíz de los contratos colectivos de la Ley Federal de 1931 para desarrollar trabajos personales dentro de la misma empresa. Las empresas, al firmar dichos contratos, se lograban reservar el derecho frente a las cláusulas, por lo que esto permitía contratar a los trabajadores en aquellas funciones o actividades que ejercían, podría ser representación, demandas o confidencialidad. Como bien lo dijo mi compañera Fátima, el concepto de trabajador, ahora complementaríamos con el concepto de confianza, que es dicho de una persona que se tiene trato íntimo o familiar, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 9, el trabajador de confianza es aquella persona que desarrolla actividades de inspección, vigilancia, fiscalización de carácter general y sobre todo relaciones personales con el patrón. Asimismo, dentro de los derechos y obligaciones del trabajador de confianza, o la misma legislación establece sus condiciones de trabajo dentro del artículo 182 de la misma ley, los sindicatos en el artículo 183, las prestaciones de contrato colectivo en el artículo 84 y la terminación de la relación laboral en su artículo 184 y 185, así como una jornada laboral. Ahora bien, en materia de rescisión de contratos colectivos, la misma ley prevé que se puede despedir a un trabajador de confianza cuando ya no se le tiene la misma confianza a ese mismo trabajador o por causas justificadas que la misma ley prevé. A continuación, mi compañera Sam proseguirá con el trabajador. Yo les voy a hablar sobre el trabajador base. El trabajador base es aquel que no participa directamente en el ejercicio de una facultad de autoridad, ni cuenta con personal bajo su mando. Es un trabajador que, a diferencia del trabajador de confianza, este cuenta con la estabilidad de empleo.
por lo que en caso de ser despedido injustificadamente puede acudir a los tribunales para solicitar su reinstalación. Según el artículo 6 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, nos menciona que son los trabajadores al servicio de la Federación que no están contemplados como personal de confianza, según lo dispuesto en el artículo 5 de la misma ley, ni las demás disposiciones legales que formalicen su creación de los cargos o categorías. A continuación les voy a hablar sobre algunas diferencias que encontramos entre un trabajador de confianza y un trabajador base. La primera es la jornada laboral, ya que en cuanto al trabajador de confianza será la que convengan entre las partes y a falta de convenio será la establecida la jornada máxima legal, que es de 8 horas diarias. En el caso de los trabajadores de confianza suelen quedarse tiempo extra ya que tienen más carga de responsabilidad de trabajo. Y a diferencia de los trabajadores bases, su jornada laboral suele ser de 6 a 7 horas diarias. La siguiente diferencia es la permanencia en el trabajo, ya que para un trabajador base podrá contar con esta permanencia pasado un tiempo de 12 meses de servicio, y en el caso de ser despedido injustificadamente, como lo había mencionado al principio, puede solicitar su reinstalación o que se le indemnice por el importe de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicios prestados. Y a comparación con el trabajador de confianza, este no cuenta con la estabilidad de empleo ni puede ser restituido por causa injustificada. Otra diferencia son los sindicatos, ya que el artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el trabajador de confianza no cuenta con la posibilidad de pertenecer a un sindicato, así como de ser representante de los demás trabajadores. Y para los trabajadores base, sí cuentan con el derecho a un sindicato. Para ambos casos, tanto trabajador base y trabajador de confianza, cuentan con 2 días de descanso a la semana, que ordinariamente suelen ser sábado y domingo, con goce de salario íntegro. Y también ambos tienen derecho a un periodo anual de vacaciones, que suele ser por los 10 primeros años de servicio, correspondientes a 20 días laborales, y a los siguientes 5 años más tendrán 30 días de vacaciones. Bueno, compañeros, yo voy a hablar del personaje del empleador. ¿Qué es el empleador? Según el diccionario de la OMEVA, se dice que es una persona físico-moral que es parte de un contrato de trabajo con un trabajador. En el estricto sentido, se habla de que el empleador es una dirección o ejerce más bien una disciplina en el suministro del trabajo y del salario. En el antecedente histórico aquí en México se habla de que el empleador se le denominaba como hacendatario, ya que el hacendatario administraba una clase de riquezas, ya que en ese tiempo no contaba con suficiente personal para administrar dicha hacienda. Posteriormente, con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de México, se empezaron a llegar aquí la industrialización de diversos países, ya sea que de Estados Unidos e Inglaterra. Las obligaciones de dicho empleador se estipulan en el artículo 504 de la Ley Federal de Trabajo, que como tales son en sus 5 fracciones, que, desde mi punto de opinión y como tal, desde un análisis ya más a fondo, son parecidas a las obligaciones doctrinarias, que igual son 5, que a continuación las voy a mencionar. Las obligaciones del empleador es que tiene que tener un salario digno del dicho trabajador, tiene que hacer un lugar confortable para que el trabajador se exprese como tal, no hacer discriminación alguna con sus trabajadores, brindar vacaciones y licencias que la ley establezca, y como tal también tiene que respetar los derechos de dichos sindicatos. A continuación le voy a ceder la palabra a mi compañero Roan. Bueno, continuando con el tema del empleador, ahora tenemos qué es el representante del empleador. La doctrina nos dice que todo empleador dentro de su empresa podrá actuar a través de sus representantes. Estos representantes normalmente llevan a cabo actos de administración o de dirección. Como ya lo mencioné, a estos sujetos, a estos individuos se les llama directores generales o administradores, quienes ejercitan normalmente esos actos de representación de forma tácita o expresa por el empleador.
¿Quiénes pueden ser representantes del empleador? Normalmente son los intermediarios, que son los gerentes de sucursales de las empresas, los contratistas independientes, quienes contratan servicios a favor de terceros, y los simples intermediarios, quienes contratan servicios a favor del empleador. Tenemos una figura protectora para el empleador, que se le denomina también representantes del empleador, fundada en el artículo 653 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, yo les voy a hablar de otras figuras que intervienen dentro de esta relación, que son el intermediario y el patrón sustituto. A continuación, yo les hablaré de otros sujetos que intervienen en la relación de trabajo, que son el intermediario y el patrón sustituto. Empezaré por hablarles sobre los antecedentes del intermediario. Los antecedentes nos remontan a la Edad Media, en donde se creaban talleres a partir de los cuales había un consejo de maestros quien evitaba la libre competencia y el acceso, obviamente, a estos talleres. Para que una persona común pudiera entrar, se necesitaba de la recomendación o de un intermediario. Los intermediarios eran aprendices de estos talleres, porque no se podía entrar así como así, solo los oficios se heredaban. Entonces se recurría a la recomendación y se les exigía a los nuevos trabajadores una larga práctica para desarrollar su trabajo, y ellos no tenían derechos ni prerrogativas. Ahora, en el caso del patrón sustituto, esta figura surge a raíz de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Esta figura surge con la única intención de proteger a los trabajadores, ya que el nuevo empleador hacía creer a los trabajadores que al momento de adquirir la negociación él no tenía ninguna responsabilidad con ellos, que la responsabilidad la tenía únicamente el patrón anterior. Parte de este engaño era hacer creer a los trabajadores que tenían que adquirir un nuevo contrato con el nuevo empleador y hacerles firmar la renuncia con el patrón anterior. A continuación, mi compañera Judy les hablará más a profundidad de lo que son los intermediarios. Bueno, compañeros, tenemos que los intermediarios también son conocidos como contratistas. Estos son aquellos terceros que intervienen en la relación patrón-trabajador, por lo que es ajeno a esta relación. Es decir que, bueno, ellos solo actúan como un buscatalentos, y su proyecto es solo contratar. Tu trabajo ahí termina cuando contrata, y la relación es directa entre patrón y trabajador. Esto se encuentra consagrado en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, en donde establece que un intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para el servicio de su patrón. En el artículo 14 de la misma ley, dice que las personas que utilizan intermediarios para la contratación de trabajadores tienen que ser responsables de dos cosas: que estos van a prestar servicios en las mismas condiciones de trabajo y tener los mismos derechos que correspondan a los trabajadores para que ejecuten estos actos. Y en la segunda fracción tenemos que los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión cuando ellos hicieron realmente su trabajo. Otra figura que aparece es la subcontratación o outsourcing, que esta es como una relación triangular, porque es una figura en la que aparece en el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, en donde la subcontratación laboral es aquella en la cual un contratista, lo vamos a llamar subcontratista, presta con servicios a favor de un contratante, quien es el que fija las tareas de los trabajadores. Para explicarlo más claro, lo mencionaba que es una relación triangular. Está el patrón, está el subcontratista y los trabajadores. El subcontratista es el que va a llevar la relación de estos trabajadores. Él es el que les va a pagar y él es el que va a cubrir sus servicios, sus prestaciones y su seguridad social. Y el patrón es el que se va a encargar de determinar las tareas. Es como si lo administrara. Un elemento esencial de la subcontratación es que el contratante es el que tiene el mando, y la subordinación de los trabajadores del subcontratista, como ya lo había mencionado. Él es el que fija las tareas y les da las órdenes. Otra figura afín es el proveedor de servicios.
Esta no se encuentra muy, bueno, como tal, prevista en la Ley Federal del Trabajo, pero sí se menciona en el artículo 14, en el artículo 13, perdón. Dice que el proveedor de servicios establece un vínculo jurídico comercial con su cliente. Ya nos habían explicado en contratos mercantiles que estos proveedores de servicio es solo temporal y es para un préstamo de máquinas o de algún servicio como tal, pero también de trabajadores. Desarrolla los trabajos a través de elementos propios y los va a llevar a cabo como personal, maquinaria y como ya lo había mencionado. Y los sindicatos, bueno, solo voy a hacer una mención, ya que mis compañeros del siguiente equipo van a explicarlos a fondo. Los sindicatos es una asociación de trabajadores o patrones. Esta es constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses de esa misma aglomeración. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de construir sindicatos sin necesidad de autorización previa. A excepción de lo que había expuesto ya mi compañera, de los trabajadores de confianza, que ellos son un poco más vulnerables a este tipo de relación, ya que ellos no tienen el derecho a pertenecer a ningún sindicato ni a alguna representación de alguna organización. Y bueno, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. A continuación, mi compañero Nicolás les va a explicar qué es patrón sustituto. Bien, yo les voy a hablar acerca del patrón sustituto. Esto ocurre con aquella persona a la cual se le transfiere una empresa y una vez adquirida dicha empresa, esta persona está obligada a respetar las condiciones laborales que se tenían los trabajadores con el trabajador primario. Es muy importante saber también cómo surge lo del patrón sustituto, y esto consiste cuando un patrón primario le cede, le vende o fusiona con un tercero, y este tercero se le conoce como patrón sustituto, el cual se le brindan todos los bienes esenciales del negocio, todos los derechos, pero no solamente los derechos, sino también todas las obligaciones que implica llevar la empresa. ¿Esto qué quiere decir con las obligaciones? Que debe de cumplir con todas las expectativas en cuanto a prestaciones que se les dan a los trabajadores. Algo muy importante que he de mencionar y que hace un momento mencionó mi compañera Adara, es que si bien esta figura está fundamentada en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, y esta figura es con la finalidad de proteger al empleado, porque anteriormente los patrones hacían diferentes engaños a los trabajadores con la finalidad de perjudicarlos. Una manera muy clara de esto es que decían que vendían la empresa a otra persona y los empleados quedaban desprotegidos. Entonces surgió la necesidad de proteger más al empleado porque anteriormente o con este tipo de situaciones no se les respetaban sus prestaciones, les hacían firmar un contrato nuevo o no les respetaban la antigüedad que deberían de tener. Entonces esta figura pues viene a quitar todas estas oscuridades, todas estas ambigüedades que existían entre la relación obrero-patronal. Nicolás, ¿podrías mencionarnos cuáles son las obligaciones del patrón primario y el patrón sustituto? Claro que sí. Bueno, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que el patrón primario debe de anunciarles a sus trabajadores que va a vender, va a fusionar o va a ceder la empresa a una tercera persona. Desde el momento de ese anuncio correrán 6 meses para que ambas personas, es decir, patrón primario y patrón sustituto, sean los responsables de las obligaciones que implican con las prestaciones para los trabajadores. El patrón primario es el responsable de hacer este anuncio, ya sea directamente a los trabajadores o a través del sindicato. Si el patrón primario omite realizar esta situación, no se estarían contando los 6 meses que les acabo de mencionar, y por ende él seguiría siendo el mismo responsable de todos los derechos y obligaciones que le competen como patrón. Ya una vez establecido el anuncio a dichos trabajadores, ya se empezarán a correr los 6 meses, y concluyendo esos 6 meses, el patrón sustituto únicamente va a continuar con las relaciones obrero-patronal, cumpliendo al 100% sus obligaciones. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, ya como conclusión,
Desde mi punto de vista, considero que la relación laboral comienza cuando el empleador y el trabajador firman un contrato con derechos y obligaciones recíprocas y a su vez la ley, ya sea federal, incluso los tratados internacionales protegen, ya que con el paso del tiempo y antecedentes históricos que se han suscitado a la explotación del trabajador, han llegado a tal grado de proteger más al trabajador que al empleador. Eso es todo, compañero.